fiesta, carnaval que ilumina a la oscura rutina, carnaval. Achicamos un poco la mesa, ¿vieron? Porque ahora voy a tener el gusto y el placer de estar hablando con alguien que nos conocemos de hace muchísimos años y que hoy está en la política, pero más allá del partido al que pertenezca, lo que significó ella a través de su trayectoria, gran jugadora de voleibol, periodista también, colega, en Ovación escribiste, ¿no? Sí. Campeona con el voleibol, es decir, y últimamente dedicada a la política en Cabildo Abierto, pero ella estuvo durante muchos años siendo presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente. ¿Cuál es el motivo que está acá? Es porque tiene algo que decir del deporte y, como lo dice bien, donde ella fue presidenta, Instituto Nacional de Inclusión Social del Adolescente. Y no es fácil, ¿o no es así? Rosana, bienvenida, gracias por estar acá en el boliche. Un placer para mí, Jorge, después de tanto tiempo. De veras, años. Volver a encontrarnos Sí. y que me recibas acá en tu casa es un placer. Muchas gracias. Sí, en el 2020, abril del 2020, asumo como presidenta del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente y fue un desafío enorme. Primero por el lugar, donde, lugar difícil, ¿no? donde se administran 13 centros de privación de adolescentes en conflicto con la ley penal. Sabemos cómo están las cárceles en nuestro país, es un debe muy grande que tiene el Uruguay. Sin embargo, en el INISA pudimos hacer una buena gestión, a pesar de que cuando asumimos, en abril del 2020, como decía recién, inmediatamente llega la pandemia. O sea que teníamos el desafío de administrar, de gestionar estos jóvenes que están privados de su libertad a partir de los 13 años, en pandemia, lo que fue doblemente desafiante. Pero lo que quiero resaltar, más allá de toda la gestión, porque hay que hablar en este sentido de ser un verdadero servidor público de la entrega, de la responsabilidad y del compromiso del lugar que ocupamos, porque el pueblo así lo decide, la gente decide a través del voto, y luego se distribuyen los cargos. En este lugar yo soy socióloga y además de deportista, como tú bien decías, fui integrante de la selección uruguaya de voleibol desde los 15 hasta los 38, sé lo que el deporte nos da, y en ese momento dije, bueno, en INISA tiene que haber en cada centro de privación de libertad un profesor de educación física. Porque estamos en una situación de pandemia, como en todo el mundo, las estaban cortadas, Sí, o sea que no había educación, se llevó al mínimo los talleres, entonces nos enfocamos en el deporte. Y ahí sí nos enfocamos en eso, pusimos canchas de rugby en Colonia Berro, que son 7 centros, en Colonia Berro atrás de Pando, Sí. hay 7 centros de privación de libertad de adolescentes, allí hay mucho espacio, mucho verde, y con eso logramos, Jorge, bajar los niveles de violencia que estos adolescentes la tienen muy, muy arraigada. Estar en una cancha, en un equipo, ser pertenecientes en esas edades es muy importante, el grupo de pares, respetar las reglas del juego, bajar, tener tolerancia a la frustración si nos equivocamos o si hacemos algo mal, ir al banco, todo eso, porque necesitan también límites estos adolescentes que vienen de entornos y de historias muy complejas, de familias desestructuradas, de haber abandonado la educación y con muy alto consumo. Todo eso, el deporte fue una herramienta fundamental y es lo que quiero destacar. Uruguay tiene que trabajar mucho más en lo que es entornos saludables para nuestros niños y nuestros adolescentes, y no quiero ni acordarme de lo que pasó hace pocos días atrás, que un adolescente de 14 años mata a un bebé. O sea, estamos pasando algunas líneas que creo en seguridad pública y en lo que tiene que ver con adolescentes que no deberíamos estar pasando, más allá de que le enseñan protocolos antibalas en las escuelas. Me parece, como mujer y como madre y como uruguaya, muy lamentable lo que está pasando a nivel de seguridad pública, y creo que las cárceles son un enorme debe. Y creo, y quiero dar el mensaje en esta oportunidad que me estás dando, de que se puede, nosotros logramos, y te voy a dar solamente una cifra para que la población sepa. En el 2019, en INISA tuvo 189 intentos de autoeliminación. 189 intentos de autoeliminación. 2019 era gestión anterior y no había pandemia. Y lo quiero resaltar porque en el 2020, a pesar de la pandemia, 2020, 2021, lo bajamos a la mitad. Y cuando yo me voy en el 2023, a junio, que es ese primer semestre, hubo 7. Logramos bajar de 189 casos a 7
y atravesando 2 años de pandemia, o sea que se puede. Y colegas tuyos me preguntan cómo. Seguro. No es que yo sea, preguntar no eso. es que yo sea maga, ¿Cómo? No, ni yo sí. haga. Yo soy una persona común y corriente, soy socióloga, pero sí creo que hay que gestionar. En el Estado, personalmente opino que donde yo estaba, y no quiero hablar por el resto de las instituciones del Estado, hay mucho para hacer. El INISA es casi como un elefante con artrosis. Cuando uno quiere mover algo es muy difícil. Hay algunos vicios y algunas formas de trabajar y de ver el Estado que hay que cambiar, y eso es lo que intenté hacer. Con protocolos, con controles, con mucha presencia personalmente yo, recorriendo los centros, estando con los jóvenes. ¿Cuántos centros hay? 13 centros de privación de libertad. 7, como te decía recién, Sí, en Colonia sí, Berro, en Colonia Berro. 5 en Montevideo y 1 en la ciudad de Minas. Pero lo que quiero decir es que Uruguay tiene que tener como política pública el deporte para los niños, para los jóvenes y para los adultos mayores. Pero en niños y jóvenes, y en estos casos puntualmente con lo que nos está pasando con el crimen organizado, que ya está en nuestros barrios, no podemos dejarle al crimen organizado que se lleven a nuestros jóvenes y a nuestros niños. El Estado tiene que tener una presencia, tiene que hacer entornos saludables y que los adolescentes no estén en la calle, porque en la calle corren estos riesgos de que los coopten el crimen organizado. Los tenemos que tener en una cancha, haciendo rugby, haciendo deporte, Sí. con el tiempo y estudiando, por supuesto, Sí, ¿no? eso Ni te que iba a hablar. preguntar. Lo otro Los que hicimos estudios, fue a ver. incorporamos la UTU. Ah, mirá. Mirá, cuando yo asumí me sorprendí porque una de las organizaciones sociales que se le pagaba 600.000 pesos por mes, 600.000 pesos por mes, para que le enseñara malabares y serigrafía a los adolescentes del INISA. Así agarré yo a esa institución. Dije, 600.000 pesos por mes es mucha plata para que le enseñen malabares. No sé si pretendían que fueran a los semáforos a hacer malabares. Nosotros lo sacamos. No nos fue fácil, pero logramos darle de baja a esa organización social que hacía muchos años venía trabajando así. Y pusimos la UTU. Hicimos un convenio con el presidente de UTU, Pereira, que lo voy a nombrar porque me ha dado un apoyo formidable en INISA. Pusimos la UTU, que UTU sabemos que tiene un respaldo muy importante, Sí. un diploma de UTU. Al salir, que es lo más complicado, tenemos que darle las herramientas que cuando salgan tengan una posibilidad de trabajar para que no reincidan, porque si no fácilmente van a volver al delito. Entonces incorporamos la UTU. Y con la UTU ahora tenemos talleres de tambo, talleres de alambrar, porque en Colonia Berro tenemos mucho campo, talleres de informática, talleres de gastronomía. Entonces, es gestión. El Estado necesita personas que sepan gestionar, que sean austeras, que cuiden la plata de los uruguayos. Y bueno, por ese camino fuimos y en 3 años y medio logramos este tipo de resultados. Es uno para mencionarte, se bajaron los niveles de conflictividad entre los adolescentes y de los adolescentes con los adultos. Ustedes últimamente no han escuchado ninguna noticia ni de fuga, ni de conflicto, ni de motín. Últimamente, hace años que no se siente el INISA. Antes, Gracias a Dios. ¿se acuerdan lo que era años Sí. atrás? Y todos tendrán en su retina aquel video en que los jóvenes estaban tirados y estaban las personas del gremio mirando. Eso no puede suceder. Esa violencia no puede rehabilitarse nadie en esas condiciones. Así que ese fue el camino que tomamos y te repito, es trabajo, es actitud. A veces es creatividad, no es solamente presupuesto, es administrar bien lo que tenemos, porque nosotros con los mismos recursos giramos en 180 grados la institución. Y desde el punto de vista de los cuidadores, porque generalmente allí también a veces se producen algunos roces importantes, también hay que educarlos a ellos para que les lleguen a los chicos. Qué buena pregunta, porque además otra de las cosas que hicimos es crear una academia de formación continua y permanente. Con la Unión Europea hicimos un convenio y hoy INISA tiene un centro de formación continua y permanente para los 800 funcionarios del INISA, que como bien decís son el modelo de adulto más cercano que tiene el adolescente. Es la persona que lo acompaña, que lo levanta, que lo acompaña al juzgado, que lo acompaña a los estudios, que lo acompaña a la cancha. Esa persona tiene que ser una persona que tenga el expertise de enfrentarse todos los días con este tipo de adolescentes, porque no es fácil. Es un trabajo... No, y son peligrosos, ¿eh? Es Algunos un de trabajo ellos, que hay que hacerlo y yo creo que formarlos no es solamente importante para la INISA, para la institución, una institución que cuidamos mucho sino para toda la sociedad, porque de la forma que esa persona se vincule con ese adolescente y el proceso, la medida socioeducativa que ese joven transite en el sistema hasta su egreso, va a depender mucho de eso también. Entonces para nosotros y era una figura invisibilizada la del educador. Nosotros no solo la visibilizamos, sino que le dimos la oportunidad de que se capacite. Así que creo que esa fue otra gran herramienta. ¿Y cuántos menores están internados y
hay lugar, digamos, porque hoy sabemos que, no quiero llamarle cárcel, pero sabemos que las Centros de cárceles- privación de libertad. Ahí está, centro de privación de libertad. Sabemos que hay una población hasta en demasía y tal vez ese hacinamiento provoca un montón de cosas. ¿Cómo está? No, en el INISA son INISA? hoy unos 300. Han aumentado las medidas alternativas a la privación en adolescentes. Y creo que de alguna manera lo que se hizo en INISA se puede replicar en las cárceles de adultos. Por supuesto que estamos hablando de cantidades Sí, sí, muy sí, superiores, mucho, sí, sí. pero se puede empezar por módulo o por sector. Hay que tener la voluntad política, Jorge. Es lo primero que hay que tener. Y mirar, porque lamentablemente parece que a veces no se mira para ese lado. Pero no hay otra que mirar, porque eso nos afecta a lo que es la seguridad pública. Así que hay que darle solución a las cárceles y creo que el INISA puede ser un buen ejemplo a seguir. Por eso te postulás como candidata a diputado por Montevideo por Cabildo Abierto. Voy por la lista 2701 como candidata por Montevideo a la Diputación y también estoy en la primera línea al Senado, quien encabeza el Senado en nuestro sublema que es un solo país, es el actual ministro Raúl Lozano, y bueno, yo estoy en la primera fila como suplente, así que voy allí al Senado y también encabezando la Diputación por la lista 2701 de Montevideo. O sea que lo que me llama la atención, Rosana, yo generalmente no solamente leo la parte deportiva del diario, ¿no? O de los diarios, sino también me intereso por lo que pasa en mi país, pero esto ha tenido muy poca repercusión, o por lo menos yo no lo vi, yo no lo leí, no lo escuché. Digo, que se bajó tanto y considerablemente gracias al deporte también. Sin duda. Lamentablemente, Jorge, no es noticia a veces. Lamentablemente, y es a pesar de que siempre hemos convocado, la prensa nos ha acompañado en algunos momentos, por Sí. ejemplo, en un momento muy lindo, cuando el equipo de Halcones, que es el equipo de rugby que consolidamos en el INISA, con esto que te digo, que hicimos canchas y pusimos profesores de rugby y tenían que levantarse todos los días a las 8 de la mañana a entrenar a la cancha, tenemos un hermoso equipo de rugby que despidió a los teros en su último viaje Mirá, a Francia. mirá qué No lindo. sabés la alegría, incluso algunos egresan y vuelven. La vez pasada había un partido y me encuentro con un joven que había egresado, que era de la ciudad de Mercedes, y estaba con su mamá porque quería seguir jugando en el equipo. Mirá Esas qué cosas, lindo. o van a su departamento y quieren integrarse y seguir jugando al rugby en su lugar de origen, y eso me parece fantástico. Esa semillita que uno le planta a un niño, a un adolescente, incorporándole el hábito del deporte, transforma su vida realmente, no solo Y su más- vida y más física, allá- sino mental. Seguro, más allá de eso, Rosana, creo que también le das importancia. Ellos que están Sí, recluidos, sin duda. indudablemente sin la posibilidad de salir al interior de donde están, se consideran importantes por pertenecer a. Entonces Exactamente. creo que eso lo ayuda también. Les levanta ¿verdad? la autoestima. Seguro. Y una cosa muy importante, por ejemplo, porque recuerdo, me quedó grabado, porque esta institución uno la va a llevar en el corazón toda la vida, porque son instituciones que la verdad quedan en uno, porque uno vive historias muy, muy complejas y también muchas muy tristes y muchas alegres. En el caso que voy a contar ahora, era un joven que estábamos haciendo la presentación de un curso de mecánica que íbamos a dar dentro de la institución con una organización que habíamos hecho un convenio y era mecánica ligera. Entonces termina la presentación y viene un joven y se me acerca y me dice: presidente, le quiero agradecer porque desde niño, ponerle 17 años, ¿no? Pero él de niño soñaba en su casa ser mecánico y nunca No había me podido, ni nadie le había ofrecido, ni en su barrio había la posibilidad de estudiar mecánica, y dentro del INISA le estábamos dando la oportunidad de cumplir con lo que él quería, que era su vocación, ser mecánico. Esas cosas pasan y esas cosas son las oportunidades, esas segundas oportunidades que hay que darle a nuestros jóvenes que son nuestro presente y hoy están privados de libertad, pero van a salir y van a convivir y tienen que tener esa oportunidad de incorporarse al mercado laboral, de seguir estudiando y de seguir haciendo deporte. Entonces porque yo fui una presidenta que estaba siempre con ellos, iba a comer con Fuiste ellos. presente. Fui muy presente porque yo ¿Almorzabas con ellos? Sí, ¿Vas, iba comías con a comer con ellos, Sí, sí. a pintar los módulos con ellos. A mí me encanta, entiendo la política desde ese lado. Me parece Está que bien. desde ese lado es desde donde hay que hacerla. Y esa alegría de ese joven ese día me colmó el alma, o de enterarme que de repente algún joven había egresado. Me acuerdo que llego a un centro y la directora me dice: mira, llamó fulano recién que está en Maldonado porque volvió a su departamento y está trabajando de mañana en una roticería y de tarde en una panadería qué porque bien. había hecho un curso de buto de gastronomía. Entonces uno dice, bueno,
Es por ahí, es por ahí. Tenemos que darle las segundas oportunidades. Obviamente que hay otros casos que no. Seguro. Hay casos de patologías psiquiátricas que tampoco deberían de estar en el INISA, deberían de estar en dispositivos especializados en salud mental, que es otro debe que tiene el Uruguay y es la justicia terapéutica. Y quiero hablar de eso porque es otra bandera que si llego a la Diputación voy a levantar muy en alto porque creo que es la solución. Y es en vez que cuando porque la mitad de las cárceles, la mitad de la población de las cárceles son menores de 30 años, hombres menores de 30 años. Que entran con consumo. Entonces, en vez de ir a una cárcel donde no se les va a tratar el problema de fondo, que es la adicción, la justicia terapéutica, que no existe en Uruguay, pero debería de existir, creo que es un camino que deberíamos transitar, en vez de mandarlo a una cárcel, se lo manda a un dispositivo de rehabilitación de adicciones. No tenemos nada, hay que crear los dispositivos, pero creo que esa sería una muy buena solución para las cárceles de adultos. Porque mandarlos a una cárcel porque cometieron un delito en un lugar donde no se los va a rehabilitar, todo lo contrario, me parece que no soluciona el problema, sino que lo agrava. En cambio, si incorporamos en Uruguay la justicia terapéutica y en vez de mandarlo a una cárcel lo mandamos a un sistema que deberíamos de crearlo en todo el país, ¿sí? Este caso nosotros lo tenemos pensado para primarios, ¿sí? Y que obviamente cambie la pena por los años de rehabilitación. Sí. Tendrá que adherirse al tratamiento que se le proponga, por supuesto, y cumplirlo. Y en un lugar donde tenga una mínima seguridad, porque tampoco es la idea que se fugue. Puede ser con tobillera, puede ser, o sea, esa es la idea que tenemos si llegamos al legislativo para poder avanzar en ese tema. Creo que solucionaría bastante el problemón que tenemos con las cárceles de adultos en Uruguay. Rosana de Oliveira, una vieja amiga. Bueno, no digas tanto vieja amiga. No, vieja amiga con un entrañable compañero que en su momento tuve. Sí. En fin, que hoy lamentablemente no está, pero que sin duda siempre está presente por la buena persona que era. Sin duda, excelente padre. Sí. Bueno, pero es la vida, ¿qué vas a hacer? Es así. Rosana, yo siempre estoy a la orden para este tipo de cosas, difundir este tipo de cosas y que la gente lo conozca. Es muy importante que la gente conozca en este tipo de entornos cuando se hacen las cosas, cómo hay que hacerlas, cómo se hacen y los logros que se obtienen, más allá de que capaz que no es noticia que se recuperaron tantos y tantos, pero sí capaz que es noticia, lamentablemente, que un chico de 14 años mató a un bebé. Exacto. Eso es lamentable. Habría que, bueno, con este tipo de trabajo que Rosana está encargada, o por lo menos hizo una obra muy maravillosa, no importa si es el partido este o el otro, hay que llamarla a ella que tiene capacidad, el que sea, ¿no? Porque en definitiva es para los jóvenes de nuestro país. Te agradezco mucho nuevamente y mucho éxito, mucha suerte. Lista 2701, a votar. Ahí está, muy bien. Señoras, señores, le estamos poniendo punto final a otro programa del Boliche BTV, Rumbo a la Cancha. Recuerden que el domingo que viene, fecha de elecciones en nuestro país, a las 2 de la tarde está el boliche. Así que el boliche, no vamos a vender bebidas. Porque no se puede. Bebidas con alcohol, pero sí limón. Porque limón es la fruta hecha refresco. Buena semana. Nos vemos. Chau. Los domingos a la tarde, no hay manera de zafar de la ansiedad. Tu semana ya se abre y poner la pila para trabajar. Para eso salgo al barrio a ver qué sucede al menos por acá. En la esquina los muchachos. Fue una presentación exclusiva de Cousa, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos.